Bienvenidos a una nueva inmersión en El Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más crudas, brutales y desconocidas del crimen organizado. Aquí no hay censura, solo la verdad desnuda sobre los hombres y mujeres que han cruzado la línea entre el poder y la violencia. En este capítulo exploraremos la historia de José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, el sicario de élite del cártel de Sinaloa, que combinó la brutalidad con el lujo, la sangre con el exceso y la lealtad con la traición. Un hombre que llegó a la cima de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, pero que descubrió que en el narcotráfico el poder es solo un préstamo, y la muerte es el único pago posible. Acompáñanos a recorrer su ascenso, su caída y su trágico final. Esto no es ficción, esto es El Hampa Bruta. La madrugada en Culiacán era cálida, el aire olía a pólvora y gasolina quemada. En las calles de la ciudad que vio nacer a innumerables leyendas del narcotráfico, un joven ambicioso comenzaba su camino en el mundo del crimen. Su nombre es José Rodrigo Arechiga Gamboa, aunque en las sombras del submundo lo conocerían como el Chino Anthrax, el sicario de élite que comandaba el escuadrón más letal del cártel de Sinaloa. Nació el 15 de junio de 1980 en el corazón de Sinaloa, un estado donde el narco no era un misterio ni un mito, sino una forma de vida. A diferencia de otros capos que heredaron el negocio de sus padres, Rodrigo no provenía de una familia dedicada al crimen. Su infancia no fue de lujos ni de pobreza extrema. Creció en un entorno de clase media, con aspiraciones que, en un universo paralelo, quizás lo habrían llevado por un camino distinto. Desde joven, soñó con ser piloto en el ejército mexicano, pero el destino, cruel y burlón, le cerró las puertas. Un rechazo por problemas de salud, una condición cutánea que lo hacía no apto para el servicio militar, lo dejó sin opciones, y así, el joven que quería surcar los cielos terminó sumergido en el infierno del narcotráfico. Fue en los círculos clandestinos de Culiacán donde empezó su verdadero entrenamiento. A diferencia de los soldados de academia, Rodrigo aprendió el arte de la guerra en las calles, en enfrentamientos donde solo sobrevivían los más astutos. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue contratado como escolta personal de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa. Este puesto le permitió moverse en las altas esferas del narcotráfico, codeándose con figuras de peso como Joaquín El Chapo Guzmán. Fue en ese ambiente donde ganó su apodo, el Chino, por sus rasgos asiáticos, y Anthrax, en referencia a la letalidad de su grupo de sicarios. Con la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva en su punto álgido, Rodrigo vio la oportunidad de ascender. En 2008, tras la ruptura entre ambos grupos criminales, decidió formar los Anthrax, un escuadrón de sicarios de élite encargado de ejecutar enemigos, proteger a los líderes del cártel y mantener el control del territorio. Con un estilo de vida excéntrico, combinaba su imagen de asesino implacable con la de un hombre de gustos lujosos. Sus redes sociales eran un escaparate de su vida. Viajes en jets privados, autos deportivos, fiestas en Dubái y Europa, siempre rodeado de modelos y botellas de champán. Pero detrás del glamour, la sangre manchaba su camino. Uno de los asesinatos más emblemáticos de su carrera fue la ejecución de Francisco Rafael Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana. La escena parecía sacada de una película de Tarantino. Un hombre vestido de payaso se acercó a Arellano Félix en medio de una fiesta en Los Cabos y, sin titubear, le disparó a quemarropa. La teoría más fuerte señalaba a el Chino Anthrax como el autor intelectual del asesinato, una venganza del cártel de Sinaloa contra un viejo enemigo. Pero el verdadero enemigo no siempre está afuera, sino dentro.
Con el tiempo, Rodrigo se convirtió en un hombre poderoso, demasiado poderoso. Su cercanía con el Mayo Zambada lo blindaba, pero en el mundo del narco, la lealtad es efímera. Cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a cerrar el cerco sobre él, su suerte cambió. En diciembre de 2013 fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam justo cuando intentaba abordar un vuelo. La DEA ya lo tenía en la mira y no tardaron en extraditarlo a Estados Unidos. Su caída fue más humillante que su ascenso. Acostumbrado a los lujos, se vio encerrado en una celda fría, lejos de las fiestas y los autos exóticos. A cambio de reducir su condena, decidió cooperar con las autoridades estadounidenses, un acto imperdonable en el mundo del narco. En 2015, se declaró culpable de tráfico de drogas y crimen organizado. Para muchos, su destino estaba sellado. Nadie traiciona al cártel y vive para contarlo. Pero Rodrigo aún tenía un as bajo la manga. En marzo de 2020, fue liberado anticipadamente y puesto bajo arresto domiciliario en San Diego, California. Lo que pasó después es una de las fugas más insólitas de los últimos tiempos. Rompió su brazalete de vigilancia y desapareció. Por un tiempo parecía que había logrado lo imposible. Pero el narco no perdona, y en mayo de ese mismo año, su cadáver apareció en Culiacán. Su cuerpo fue hallado en una camioneta, con signos de tortura y ejecución. La leyenda de El Chino Anthrax terminó donde había comenzado, en Sinaloa, la cuna y tumba de los grandes capos. La historia de Rodrigo Arechiga Gamboa es una de contradicciones. Un hombre que soñó con ser piloto, pero terminó siendo sicario, un criminal que disfrutó de la fama y el lujo solo para ser traicionado por su propio mundo. Su muerte fue un recordatorio de una regla no escrita en el narcotráfico: nadie se retira con vida. El cadáver de José Rodrigo Arechiga Gamboa fue hallado el 16 de mayo de 2020 dentro de una camioneta BMW X5 negra, abandonada en un camino de terracería en Culiacán. Junto a él estaban los cuerpos de su hermana Ada Jimena Arechiga Gamboa y de su cuñado Juan García. La escena no dejaba dudas, fue una ejecución al más puro estilo del narcotráfico, un mensaje claro de que nadie, por más alto que haya llegado, podía traicionar al cártel de Sinaloa y vivir para contarlo. Pero, ¿qué llevó a Rodrigo a su final? ¿Quién ordenó su muerte? Para responder a estas preguntas, hay que entender lo que pasó desde el momento en que escapó del arresto domiciliario en Estados Unidos hasta el día en que su cuerpo apareció sin vida. En marzo de 2020, después de cumplir 6 años en prisión en Estados Unidos, el Chino Anthrax fue liberado bajo supervisión federal y colocado en arresto domiciliario en San Diego, California. En teoría, estaba bajo estricta vigilancia. Sin embargo, el 6 de mayo de ese año, Rodrigo hizo algo que solo un hombre con su historial se atrevería a hacer. Rompió su brazalete electrónico y desapareció sin dejar rastro. Durante días, la DEA y el FBI intentaron rastrearlo sin éxito. Pero mientras las autoridades estadounidenses se preguntaban a dónde había ido, la respuesta estaba en su tierra natal, Culiacán, Sinaloa. Contra toda lógica, Rodrigo había regresado al lugar donde más enemigos tenía. Muchos creen que su escape no fue improvisado. Probablemente, alguien dentro del cártel de Sinaloa le ofreció un salvoconducto para volver. Pero lo que parecía un regreso a casa terminó siendo una trampa mortal. Y os preguntaréis, ¿quién ordenó la ejecución? Cuando se confirmó su muerte, las teorías comenzaron a circular en el bajo mundo del crimen. Una de las hipótesis más fuertes es que Ismael El Mayo Zambada, su antiguo mentor y protector, fue quien ordenó su ejecución. El motivo era simple. Rodrigo había cooperado con la justicia estadounidense. Aunque nunca testificó públicamente contra el cártel, su condena reducida y su liberación temprana levantaron sospechas. En el narcotráfico,
ser un soplón es un pecado que solo se paga con la muerte. Otra teoría apunta a una venganza interna dentro del propio cártel de Sinaloa. Durante su ascenso, el chino Anthrax hizo muchos enemigos, tanto dentro como fuera de la organización. Su arrogancia y su vida ostentosa le generaron resentimientos entre otros sicarios y líderes del cártel, quienes vieron en su captura una oportunidad para deshacerse de él. También se habló de una posible traición dentro de los Anthrax, el grupo que él mismo había fundado. Después de su arresto en 2013, su facción quedó debilitada y fue perdiendo poder dentro del cártel. Algunos de sus antiguos aliados, como René Velázquez Valenzuela, alias el Sargento Fénix, asumieron el control, y cuando Rodrigo intentó retomar su lugar, lo consideraron una amenaza. En cuanto a los detalles del escenario de su muerte, todo parecía un ritual de ejecución. Los detalles de su asesinato reflejan la brutalidad del narco. Su cuerpo y los de sus familiares fueron encontrados envueltos en sábanas, con signos de tortura. Habían sido secuestrados días antes en una lujosa residencia en Culiacán. La forma en que los mataron sugiere que fue una ejecución planeada con precisión, sin margen de error. Lo más escalofriante fue el mensaje detrás de su muerte. El chino Anthrax no murió solo. Lo mataron junto a su familia como advertencia para otros traidores. Este tipo de asesinatos suelen estar reservados para aquellos que han cometido la peor de las ofensas en el mundo del crimen: romper el código de silencio. ¿Cuál fue la reacción del cártel y la desaparición de los Anthrax? La muerte de Rodrigo no solo marcó el fin de su historia, sino también el declive definitivo de los Anthrax. Su grupo, que alguna vez fue temido por su lealtad y eficacia, quedó fracturado. Muchos de sus miembros fueron asesinados o capturados en los años siguientes. El sargento Fénix, su mano derecha, fue abatido en 2016. Otros huyeron o se unieron a nuevas facciones dentro del cártel. Mientras tanto, el cártel de Sinaloa siguió su curso. La guerra interna entre los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos, y los hombres del Mayo Zambada se intensificó, dejando en claro que el crimen organizado en México es un monstruo que se devora a sí mismo. Rodrigo Arechiga Gamboa fue una pieza clave en la maquinaria del narcotráfico, pero al final fue desechado como tantos otros antes que él. Su historia es la de un hombre que tuvo todo: dinero, poder, influencia, pero que terminó traicionado y olvidado. Su muerte no fue noticia por mucho tiempo. En el mundo del narco, la vida y la muerte son solo episodios fugaces en una historia interminable. José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el chino Anthrax, dejó un legado contradictorio dentro del mundo del crimen organizado. Para algunos fue un soldado leal, un estratega frío y despiadado que supo ganarse un lugar en la élite del cártel de Sinaloa. Para otros, su historia es un recordatorio de que en el narcotráfico no hay finales felices, solo diferentes formas de morir. En los años posteriores a su muerte, el impacto de su desaparición se sintió en varios niveles. La estructura de los Anthrax se desmoronó por completo, y aquellos que sobrevivieron se vieron obligados a integrarse a otras facciones o desaparecer en el anonimato. Sin un liderazgo fuerte, el grupo de sicarios pasó a la historia como una de las organizaciones más letales que operaron bajo el manto del cártel de Sinaloa, pero que terminó desintegrándose como tantas otras antes que ella. Pero, aún así, su camino dejó huella. A pesar de su caída, el nombre del chino Anthrax sigue teniendo peso dentro del mundo criminal. Su manera de operar, su estilo de vida extravagante y su brutalidad sirvieron de inspiración para una nueva generación de sicarios y narcotraficantes. Hoy, muchos capos y pistoleros buscan replicar su imagen de lujo y poder, sin entender que su destino fue el mismo que el de miles de hombres antes que él: la muerte violenta y el olvido. Uno de los aspectos más característicos de su historia es la manera en que mezcló la violencia con la cultura del espectáculo.
Fue uno de los primeros en utilizar redes sociales para mostrar su vida llena de excesos, con autos deportivos, armas bañadas en oro y fiestas exclusivas. Su imagen se convirtió en una marca dentro del crimen organizado, pero también en su perdición. El cártel de Sinaloa, después de su muerte, continuó en guerra. A medida que la guerra dentro del cártel de Sinaloa continuó, quedó claro que la organización ya no era la misma que en los tiempos en que Rodrigo estaba en la cima. La captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán en 2017 cambió el equilibrio de poder, dejando a los Chapitos y a El Mayo Zambada en un enfrentamiento constante. El modelo de liderazgo que alguna vez permitió que hombres como el Chino Anthrax ascendieran se volvió obsoleto. El narcotráfico evolucionó y las estructuras de sicarios como los Anthrax fueron reemplazadas por nuevas generaciones de pistoleros más jóvenes, más agresivos y con menos lealtades. El análisis realizado sobre el Chino Anthrax es una lección sobre los peligros de la ambición desmedida. Tuvo todo: poder, riqueza, influencia y la protección de los hombres más importantes del narcotráfico. Pero en el narcotráfico, el poder es un espejismo. Se te permite tenerlo por un tiempo, hasta que te conviertes en una carga o una amenaza. Entonces, simplemente desapareces. Su vida y muerte muestran la cruda y cruel realidad del crimen organizado. No importa cuán alto llegues, no hay jubilación para un sicario. El destino es siempre el mismo: la prisión, la traición o la muerte. Hoy, su nombre es solo otro en la larga lista de capos y sicarios que alguna vez dominaron el mundo del narcotráfico, solo para ser reemplazados por la siguiente generación de criminales. El Chino Anthrax fue un rey en su momento, pero su reino no duró mucho. Y como todos los que han intentado desafiar las reglas del narco, terminó enterrado en su propia tierra, olvidado por aquellos que una vez lo llamaron hermano. Y así termina la historia de El Chino Anthrax, un hombre que creyó poder desafiar las reglas del juego y terminó atrapado en su propio destino. De la cima del poder al olvido, de la opulencia a la tumba. Una historia más que demuestra que en el mundo del crimen nadie es intocable y la lealtad tiene fecha de caducidad. Si te gustó este video, suscríbete a El Hampa Bruta y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia del inframundo criminal. Déjanos tu comentario. ¿Fue un estratega brillante o solo otro sicario más en la lista de los caídos? Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las sombras del crimen y la violencia sin censura. Hasta la próxima.